la CAPRO estamos trabajando con el gobierno en dos grandes iniciativas que le hemos acercado. Cuando digo acercado son proyectos de decreto que de alguna manera generen los beneficios o incentiven a que cada vez más se industrialice en Paraguay. Uno de ellos tiene que ver con el cumplimiento de una ley que ya existe en el país y que hoy en día lamentablemente no se está cumpliendo. Es decir, nuestra primera medida en la cual estamos trabajando es en la reivindicación de una ley que existe y que el gobierno hoy en día, el Poder Ejecutivo, no está atendiendo, es decir, de alguna manera no está cumpliendo con este mandato. La ley es la Ley 5061 del año 2013, en la cual los legisladores establecieron un tratamiento diferenciado en la devolución del IVA cuando los exportadores realizaban sus procesos, buscando de alguna manera incentivar a que cada vez más se industrialice en el país la soja. Y el productor, una vez que tiene generalmente establecido su cultivo, ¿verdad? Pues, o cuando va a sacar insumos, muchas veces retira insumos contra un contrato de venta de granos. Entonces uno se compromete a vender tantos kilos de soja de acuerdo a la superficie sembrada a un precio básico, ¿verdad? O abierto, de tal manera que uno pueda cubrir los insumos que retira. Y el productor también tiene la alternativa de siempre y cuando tenga ya sea un productor más establecido, de poder cerrar, de poder tener un contrato de soja, ya sea en abierto o cerrado. Así también como el premio puede ser en abierto o cerrado, y el productor tiene la alternativa de poder cerrar el precio de acuerdo al momento del periodo de cierre que le dan la empresa. Y el premio la misma cosa, ¿verdad? Entonces el productor va armando su estrategia. Generalmente lo recomendable no es especular, sino siempre ser un poco conservador. Y yo le diría que mi experiencia es ir cerrando paulatinamente los contratos y los precios, de tal manera siempre asegurarse un precio medio pero seguro, ¿verdad? Generalmente el que especula mucho conlleva mucho riesgo, ya sea en ganar bastante o en perder todo. Entonces generalmente lo ideal es ir cerrando paulatinamente en la medida que los precios se van modificando. La soja que se compra de productores, acopiadores y distintos comercializadores de soja dentro de las fronteras llega a las fábricas, se les hace un acondicionamiento para llevarla a la soja a un estado estándar, ¿sí? Para darle el grado de humedad que la soja tiene que tener para ingresar al proceso industrial. Y de este proceso de molienda se obtienen principalmente tres productos: harina de soja, aceite de soja y cascarilla de soja. Estos tres productos hoy en día son los que mayormente se están produciendo y vendiendo a mercados en el exterior. Una parte de esa producción se vende a nivel local para seguirle haciendo procesos de industrialización. Básicamente, del aceite de soja, un 10% aproximadamente se comercializa en Paraguay a empresas que tienen refinadoras de ese aceite para convertirlo en aceite refinado y comestible para uso humano, es decir, termina en la góndola. Con respecto a la harina de soja termina siendo vendida a plantas de producción de alimentos balanceados que
utilizan a la soja básicamente es proteína vegetal para elaborar las dietas, para elaborar los balanceados que luego se venden a las actividades, a las pollerías, a las granjas avícolas y porcinas principalmente, y en menor medida a los tambos y a la ganadería bovina en los casos que hagan producción intensiva. En definitiva, esa proteína vegetal en el mundo termina siendo demandada para dar origen a proteína animal, que es el siguiente grado del proceso de la cadena de valor de la soja, el de seguir avanzando para producir carnes. Esto es lo que hoy en día está mayormente instalado aquí en Paraguay. Estos son los principales usos que se hacen de la harina de soja y del aceite de soja. Hay otro uso del aceite de soja que es la elaboración de biodiesel, pero yo diría que en Paraguay todavía faltan algunas medidas para que ese negocio se desarrolle. Pero principalmente es la producción de harina, es decir, proteína, para la industria de producción de carnes avícolas y porcinas, y en el caso del aceite para uso comestible humano o para biocombustibles en el caso que se puedan hacer los siguientes procesos. Estamos procesando, este año vamos a llegar a 1.300.000 toneladas, lo que es aproximadamente entre 15 y 16% de la producción de soja del país. Lastimosamente no llegamos a nuestra capacidad máxima, que sería de 1.500.000 toneladas, debido a que parte de la soja o gran volumen se fue a Argentina para procesar en el vecino país. Tenemos capacidad para recibir 600 camiones día, pero en promedio durante el año está entre 270 y 300 camiones día. Parte de la producción que se procesa en Paraguay termina quedando dentro del país. Ha venido creciendo la instalación de granjas avícolas y porcinas, pero esto, cuando uno estudia en la cadena de valor de la soja, son eslabones que se van desarrollando a medida que los anteriores están desarrollados. Nadie va a instalar aquí un criadero de cerdos de 10.000 madres si todavía no tiene consolidado el sector anterior, que es la de producción de harinas de soja. No se construye la cadena desde el final hacia atrás, sino que se va haciendo como una pirámide. Cuando vemos que en Paraguay las fábricas todavía no están pudiendo trabajar, las fábricas de molienda de soja, a los niveles de utilización para los cuales están construidas, obviamente hace pensar que el posterior abastecimiento de harina de soja para estas granjas avícolas o porcinas pueda ser afectado, es decir, que tengan que importar de otros países la harina de soja. Es decir, que en la práctica Paraguay exportaría el producto sin procesar, el poroto, para que otro lo transforme en harina y luego alguien en Paraguay lo importe para convertirlo en carne. Eso sería lamentable.
Una de las ventajas de la industrialización de la soja es que uno ahora tiene más productos para exportar y de mayor valor agregado, es decir, más divisas en lo que tiene que ver para el país por esos mismos productos. Es decir, más valor agregado significa más ingreso luego de divisas al país. No es lo mismo vender una tonelada de soja en $350 la tonelada que vender harina a $350 la tonelada, aceite a $800 la tonelada y cascarilla de soja a $150 la tonelada. En la práctica vamos a tener un componente de ingreso de divisas mayor que haciendo la exportación en estado natural. Ahora bien, al tener más productos, tener una cartera de productos más grandes, también se abre la cartera de países a los cuales llegar con esos productos, es decir, se diversifica más los destinos y el país pasa a depender de menos, deja de depender de alguna manera de tener concentrado el destino de su materia prima. Hoy en día los mayores importadores del aceite que se produce en Paraguay están en el sudeste asiático, en Asia, y en lo que tiene que ver con la harina de soja en Europa, principalmente los puertos de entrada en Alemania y en Holanda. Debido a la estacionalidad de la soja, realmente los periodos picos de recepción están entre febrero y abril. El resto del año, con la capacidad que tenemos de almacenamiento, la planta sigue al mismo ritmo, si bien ya la recepción de camiones disminuye en forma importante. Básicamente tenemos cupos de recepción de camiones todos los días, los mismos llegan, se hace un control de calidad. Si la soja es de calidad estándar, entonces esta es almacenada en distintos silos. Tenemos una capacidad para almacenar aproximadamente 360.000 toneladas, que serían unos 80 días de stock. Luego, esta soja va entrando al proceso industrial y se almacena luego la harina, el aceite y el pellet para su posterior venta local o exportación.